Y esta mañana extraordinaria, ya tenemos la presencia del actor, productor y por supuesto también director Javier Villanova, quien viene a invitarnos para que veamos la obra A Espaldas del Mundo que está presentando en el Foro Shakespeare. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Marco. Muy bien, ¿tú? Oye, pues háblanos de qué trata esta obra A Espaldas del Mundo. Se oye fuerte el título, se oye estremecedor. ¿Cómo que Espaldas del Mundo? Pues es una obra sobre un matemático y un evangelista y pues bueno, tú preguntarías qué tienen que hacer un matemático y un evangelista juntos. Yo creo que ellos también se lo preguntan. Y son estos personajes que a lo mejor tienen tan clara su punto de vista, su perspectiva, que están cerrados al resto del mundo, que están a espaldas del mundo. Entonces tienen esta soledad, tienen esta sensación de encajar, de encontrar a alguien que los entienda. Y aunque parecen polos opuestos, pues de eso se trata la obra. Este encuentro, ciencia, religión, el amor que puede surgir entre dos polos tan opuestos, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿de dónde viene, por ejemplo, este matemático y esta monja? ¿Cómo se encuentran? ¿De qué manera convergen o de qué manera se encuentran en la vida? Pues bueno, ella toca su puerta, este evangelista dice, ya sabes, lo que todos los evangelistas así de quiere escuchar sobre la palabra de Dios. Y bueno, pues el matemático que es completamente cerrado a eso dice, no, la verdad no me interesa. Y dice, bueno, espera, ahí viene la premisa interesante. Le dice, ok, no crees en Dios. Si creyeras en algún tipo de divinidad, de deidad, ¿qué sería? Y él dice, para molestarla un poco, ya le dice, bueno, en dragones. O sea, yo sé que es un absurdo, pero estaría padrísimo ver un dragón. Y ella contesta, ocurrirá. Y cuando ocurra, yo voy a estar ahí contigo para verlo, ¿no? Entonces este cuate, con esa certeza que ella tiene, esa fe que ella tiene, pues le dice, bueno, a ver, ¿no? Y empiezan a platicar y en ese diálogo de lo improbable, de él poner en cuestionamiento sus propias certezas y ella empezar a cuestionar también sus propias certezas, hay este camino que se empieza a fundir, estas dos líneas paralelas que hacia el infinito se van juntando y pues es una obra también de realismo mágico, que eso es bien interesante porque en México y en Latinoamérica tú sabes que el realismo mágico es muy poderoso. Claro. Entonces, bueno, retomamos esa tradición de realismo mágico y los ponemos a estos dos que podría parecer que no tienen nada que hacer juntos en un camino que los va a llevar muy lejos de lo que ellos pudieran creer que es la vida o como ellos pudieran pensar que es la vida, ¿no? Pero finalmente entonces empiezan a modificar también parte de las creencias y de las actitudes, porque qué complejo el poder platicar cuando cada quien está totalmente convencido de su postura, ¿no? Por supuesto, justamente de eso se trata la obra. Además también es para que el espectador empiece a poner en duda un poco todas estas cosas que tú crees que sabes o que tienes ya tan clavadas de yo creo o no creo, soy esto o soy lo otro. Y de repente creo que el teatro sirve para confrontar esa identidad, ponerla en jaque y que salgas con una reflexión, pero también conmovido. Es una obra muy entrañable. Hay momentos donde pues hasta te haces recordar a tu niño interno porque justo cuando eras niño creías en cualquier cosa y tenías fe. Y no solamente en Dios, sino tenías fe en la humanidad, en el otro. Y después se va uno cerrando cuando crece, ¿no? Entonces hay un momento bien bonito de la obra donde le dice, ¿dónde quedó ese niño, ¿no? ¿Qué le pasó, no? Porque ya no veo, o sea, lo que veo es alguien... Y es bien bonito porque él se rompe ahí. Yo los invito mucho a que vayan a dejar de estar a espaldas del mundo y vean a estos personajes cómo finalmente encuentran un camino hacia el otro y hacia sí mismos, ¿no? Oye, Javier, entonces, ¿y qué días se están presentando y en qué teatro? Estamos en el Foro Shakespeare, estamos en el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare, es un teatro pequeño, entonces es importante que lleguen temprano, es a las 8:30 p.m. Y dado que esta es la tercera temporada que tiene la obra, que en realidad solo regresamos por 6 funciones, es importante que estamos hasta el 10 de marzo, los viernes a las 8:30, quedan 5 semanas, solo los viernes. Y en mayo este fue un reestreno, en mayo estrenamos la segunda parte de la obra, lo cual en teatro casi no se ve, que haya trilogías, que haya pues unas segundas partes, entonces sí es nada más una breve temporada para calentar motores y en mayo estrenar la segunda parte que se llama Con Vista al Mundo, entonces va a ser un gusto verlos este viernes o cualquiera de los viernes hasta el 10 de marzo en A Espaldas del Mundo y prepárense para la segunda que es Con Vista al Mundo. Javier Villanova, pues muchísimas gracias. Espaldas del Mundo.